en los medios aparecieron cristianos que cantaban, que rezaban, que gritaban vivas al Papa, etcétera, y había una realidad que se manifestaba. La iglesia que estaba tan como silenciosa que no se notaba su presencia en medio del pueblo, aparentemente era una iglesia viva, estaba ahí, había permanecido. Y hemos permanecido siempre con la misma actitud y el mismo propósito de amar, servir al pueblo, ser esa iglesia de referencia del pueblo cubano, que en su gran mayoría es un pueblo de bautizados, que tiene como una referencia a la iglesia católica, que cuando va a hablar algo, a veces aún sin conocerlo y aún sin la cultura religiosa necesaria, puede estarse expresando en términos propios del cristianismo más tradicional. Ahora yo recordaba que la gente incluso sin tener una relación, sin considerarse católicos, dicen, ay Dios mío, si se dan un golpe, si Dios quiere. Y claro, hubo un momento de nuestra historia, dijéramos, de estos 60 años a que tú has hecho alusión, en que estas frases se callaron, en que no se dijeron. He ahí uno de los efectos de la visita de Juan Pablo II. Se desbloquearon muchas cosas. Hubo un hecho también interesante, aquella publicación del libro Fidel y la religión que hizo Fray Beto, en el cual Fidel se expresó también del Papa Juan Pablo II en aquel momento, de su educación católica con los jesuitas. Con los jesuitas. Y todo esto hizo que el pueblo llegara a apreciar este escrito, este volumen, hasta una edición de más de 1 millón de ejemplares, varias ediciones. ¿Qué interés tenía el pueblo en la religión? Parecía que era algo que estaba fuera de todo interés popular, y sin embargo hubo una reacción a un libro donde positivamente se presentaba la iglesia. A partir de esto, muchos tabúes cayeron. Estas represiones de tipo psicológico para expresar un sentimiento cualquiera de referencia a la providencia, a Dios, a darle gracias a Dios. Hoy ya lo oímos por tantos, bueno, artistas, deportistas, que cuando terminan dan gracias a Dios con una naturalidad. Y se persignan. Sí, lo hacen antes algunos antes de ir a batear, etcétera. Creo yo que esto es muy saludable. Es decir, el tabú religioso desapareció. Fue un gran paso. Y después de esto, pues claro, han seguido otros pasos en otro orden. Vino la visita del Papa Benedicto y ha seguido durante todo este tiempo un clima que posibilita esta relación con un Papa como el que tenemos ahora, latinoamericano, cercano, es de nuestra cultura, del subcontinente. Pues creo que es un momento muy especial el que estamos viviendo en la iglesia y el que vamos a vivir en Cuba con la visita del Santo Padre. Ahí llegaremos, pero el cardenal Arteaga, que fue su predecesor, él muere en 1963 y usted es ordenado sacerdote en 1964, pero no es nombrado cardenal hasta 1994. ¿Por qué Roma nos dejó 31 años sin cardenal? Yo creo que las ocasiones que se prestan a la Santa Sede, al Papa, porque el cardenal, es curiosa la palabra que se utiliza para el nombramiento de un cardenal. No se utiliza la palabra fue nombrado, fue elegido, sino fue creado cardenal, porque depende exclusivamente de una voluntad del Papa. El Papa, cuando cree que hay alguien que puede desempeñar un rol en una iglesia determinada, o recompensar a alguien a veces muy anciano
que ha tenido un rol muy especial, porque hay nombramientos así también que son de este tipo. El Papa procede a hacerlo. Alguna consulta puede hacer, pero es algo muy personal, de forma tal que ahí no hay un consenso de grupos, sino un nombramiento. Ahora, ¿qué atiende el Papa para esto? Atiende, bueno, tiene que haber posibilidades de esa iglesia de estar, de vivir, de desarrollarse, de crecer. Hay momentos en los cuales fue más difícil en Cuba, fue más difícil ver estas posibilidades. La iglesia estaba en el mismo espíritu, haciendo pasos, caminando, y el Estado cubano daba pasos también tímidos a veces de acercamiento a la iglesia, pero no había un clima sociopolítico en el cual pudiera hacerse como el nombramiento de un cardenal. Sin embargo, cuando se nombró o se creó al cardenal Arteaga, no teníamos muchos cardenales latinoamericanos. Prácticamente hubo cardenal en La Habana, en Bogotá, en Buenos Aires. En aquella época todavía se nombraban pocos cardenales fuera de Europa. Por lo tanto, fue algo bueno, muy notable que Cuba pudiera tener un cardenal. Yo creo que ¿Qué papa nombró Arteaga? Pío XII, Pío XII. es decir, era un hombre que tenía, como dijéramos, un abolengo patriótico. Sí. Y también familiar en cierto sentido, pero patriótico ante todo. Y en ese momento había serenidad, etcétera, bien, pudo producirse este nombramiento también en atención a su persona. Yo creo que en el caso nuestro, en el caso mío, personalmente, bueno, pues el Papa había ido sembrando más de cardenales la América Latina. Había nombrado cardenales ya en Nicaragua, en otros países de Sudamérica, etcétera. Y entonces quiso también que Cuba no se distinguiera de los demás y encontró que el momento era oportuno para hacerlo. Bueno, yo me alegro que usted haya tocado ese tema porque en los últimos tiempos usted ha sido duramente criticado, voy a decir así, por las relaciones que usted ha establecido con el Estado, ha sido criticado, incluso hay personas que han comentado en periódicos, en la prensa, han dicho de que usted tenía la ambición de ser cardenal desde que fue ordenado sacerdote. ¿Usted cree que estas personas que lo atacan son presas de una histeria política, de un irrespeto o de una gran ingratitud? Preferiría a Mauri no calificar con ningún tipo de adjetivo descriptivo de una persona. A veces puede ser obcecada, apasionada, desinformada, en algunos casos, en otros casos puede ser desconocimiento incluso. Yo ante todo esto hago siempre un razonamiento cristiano, que es el siguiente. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro a Jesús. Hasta 7 veces. Entonces el maestro dice, Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Puso un múltiplo de 7 por 10 y otra vez el 7, que quiere decir siempre. Yo creo que el perdón es fundamental en esta vida nuestra cristiana. Una vez el Papa Juan Pablo II dijo, el perdón es imprescindible para la paz. Perdón entre las personas, perdón en el seno de los pueblos, perdón entre pueblos. A este perdón y a esta relación de misericordia y de amor es a lo que hay que invitar a esas personas. Y yo diría, bueno, el Señor mismo dijo a sus discípulos la noche antes de morir, cuando terminó la cena,
y dejó su cuerpo y su sangre en el pan y el vino y dijo, miren, si el mundo los odia, primero me han odiado a mí. El discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, en otra parte había dicho, quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Estas cosas en el ministerio, cuando por otra parte he tenido un ministerio, yo diría tan feliz, tan cariñoso de parte de mi pueblo cubano, cuando ha habido tanta facilidad y tanta alegría y tanto consuelo en el ministerio sacerdotal, uno piensa, cuidado, que tiene que haber siempre un elemento de cruz. Este elemento no puede faltar, no es un ingrediente, es esencial en el camino del cristiano y más del ministro del Señor, del seguimiento de Cristo, el sufrir y el llevar con él la cruz. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, ¿no? Entonces, eso es lo que he pensado, que a veces que es parte dolorosa porque se sufre, pero un sufrimiento que cuando hacemos el balance nos da también serenidad y paz, porque la palabra del maestro, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Cuando el Señor oía que decían de él que si comía con los pecadores, que si era un borracho y un comilón, y él decía, bueno, ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Mejor verlo todo así, como el pastor que sabe que tiene que conducir a la iglesia con amor y que no puede pues arredrarse ante los lobos que gritan alrededor del rebaño. Eso. Bueno, Eminencia, yo voy a saltar aquí a un tema que me parece muy interesante y lo voy a vincular con este tema. En muchísimas entrevistas usted estuvo en coordinación con el Estado cubano, con nuestro presidente, Raúl Castro, y gracias a esa mediación suya fueron liberados hace unos años ciento y tantos, usted me dirá la cifra, que seguro que la conoce, ciento y tantos presos. ¿Cuántos fueron? Fueron Sí, fueron más o menos 136. 136. Fueron liberados, algunos decidieron quedarse en Cuba, otros decidieron emigrar, no fueron obligados a emigrar, según tengo entendido, ¿o sí? No, decidieron que cada uno era interrogado si quería emigrar. Hubo 12 que permanecieron en Cuba. Realmente ellos, los que dijeron que querían irse, se fueron de aquel grupo de Sí, 53. de aquello. Y entonces, después los otros eran presos de muchos años, que en causas anteriores, y se les ofreció el poder salir y todos aceptaron con mucho gusto el hecho de poder verse liberados. Salían con sus familias también. Creo que fue una actitud muy favorable del gobierno español de aquel momento que permitió la salida por esa vía. Llegaron a casi 800 personas entre los presos y familiares, porque la familia cubana es muy amplia y Y es entonces gremial. es una familia grande y ellos decían, bueno, pues el padre, la madre, los hijos, hermanos, etcétera. Bueno, pues eso comenzó por aquellas mujeres, esposas de prisioneros, madres de algunos prisioneros, que se vestían de blanco y iban todos los domingos a la misa en la iglesia de Santa Rita. Al salir de la misa hacían una caminata, ya hacía 6, 7 años que lo hacían. Y yo comuniqué con el presidente esta situación y él me respondió enseguida, me dijo que las escuchara, que escuchara sus peticiones. Ellas me dijeron que bueno, que mejorar la situación de algunos presos que estaban muy lejos, poner a 2 que estaban enfermos en libertad. Lo hicimos así. Y después concluyeron, ¿y por qué no les dan la libertad y los mandan a otro lugar,
aunque quedemos separados de ellos, porque es mejor estar separados por el mar que no por las rejas de una cárcel. Recuerdo esta frase. Yo les pregunté, todos quisieran irse, y me dijeron, bueno, los que quieran irse, bien. Y así fue, lo comuniqué al presidente y él me respondió que sí, que pondría en libertad a los 2 enfermos inmediatamente, que acercaría a los que están lejos y que si un país Sí, los que ofrecía estaban en cárceles más muy lejanas a La Habana, distantes claro. dijéramos, gente de La Habana que estaba en Que estaba en Oriente, Boniato, en sí, por Santiago, ejemplo. claro. Y entonces todo se arregló de esta manera, pero inmediatamente él dijo, vamos a buscar un país. Fue España un país que quiera recibir a los que quieran partir. Y entonces Estaba el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no? estaba el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y entonces salieron todos estos así progresivamente, ¿no? Después los que quedaban en Cuba también se quisieron quedar, salieron 12 de prisión y quedaron aquí. Para mí fue una acción humanitaria que la Iglesia pudo desplegar. También hubo en épocas muy anteriores salida de muchos presos de este tipo. Se hizo en silencio absoluto. Fue el cardenal de Nueva York quien envió aviones aquí y de aquí salieron alrededor de más de 1000 personas entre prisioneros y familiares cercanos para Estados Unidos, en un verdadero grupo grande que nunca se menciona, que nunca la Iglesia lo mencionó, pero para lo cual también hicimos gestiones los obispos de Cuba. En Cuba y en la Casa Blanca en Estados Unidos, me acuerdo, porque era a ese país a donde fueron. De esto, eso estamos por los años 80. Yo era joven arzobispo de La Habana todavía, es decir, estaríamos en los años 83, 84, no puedo ahora tener la fecha. Pero se ha hecho antes porque la Iglesia siempre ha tenido esta preocupación y este deseo. Después cuando vino el Papa Benedicto, hubo un gran indulto de presos comunes, de unos 2000 que salieron. También se hizo todo con mucha sencillez por parte del Estado, por parte nuestra, porque eso entra dentro de la acción común de la Iglesia, de, de, de esas obras de misericordia que tiene, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a los presos, no sé, partir tu pan con el hambriento. Eso entra y esa es una manera actual de hacerlo y lo hemos hecho siempre. Sí, siempre con discreción, también por parte del Estado. Siempre con discreción también por parte del Estado. Yo quisiera terminar este tema vinculado con las prisiones, porque el último bullicio, voy a llamarlo de esa manera, que escuché alrededor suyo, es que usted en España, hace poquito, le preguntaron si en Cuba había presos políticos, y usted dijo que no. Y allí se ha destapado la jaula de los truenos. Pues mira, fue la pregunta, habría que oír la entrevista que fue radial. Fue radial. Fue radial. En la entrevista me hablaron de aquella gestión con los presos. Hay consideraciones de muchos tipos acerca de lo que es un preso político. Claro. Hay varias listas ahora que no coinciden ninguna. Algunos ponen a uno, otros ponen a otro. Yo dije, llévenme las listas a mi casa, yo las presento. Si hay alguno, llévenme las listas. Yo he tenido muchas cartas en estos días, pero muchas cartas de personas que esperan también que haya un indulto, una amnistía con la visita del Papa. No sé si la habrá o no, quizás sí la haya. Esto es algo que depende de la libertad del Estado cubano. Pero bien, hemos recibido todas esas cartas. Yo las he recibido. Hay muchos delitos económicos que se han producido en los últimos años, y hay otros de otro tipo, de comunes, pero son los menos. Entonces todo eso lo he puesto en manos de las autoridades por si hay posibilidades de indulto para esas personas, a un estudio de que si hay una posibilidad puedan ser. Y siguen llegando
siguen llegando este tipo, pero no encuentro en ellas ninguna de esta clasificación. En aquella entrevista me estaban preguntando por cosas esenciales acerca de la visita del Papa a Cuba, de esta próxima visita, etc. Y entonces llega la conversación a un momento así y se dice una frase que no entra en el tema medular que se está tratando. Pero entonces las personas toman esa frase fuera de contexto. Y la reproducen. Y la reproducen fuera de contexto y la universalizan como si fuera el eje del tema al cual nos hemos referido. Yo vi la manipulación mediática y el bullicio posterior. Sí, yo creo que todo esto, hay ciertos medios que cuando se acerca la visita del Papa, por ejemplo, es un hecho muy importante. Entonces, también cuando se acercaba la visita de Juan Pablo II, también la de Benedicto, se producen hechos que están en relación con la Iglesia Católica, de algún modo, para un poco desvirtuar esa visita, su importancia, o ver trasfondos de algún tipo en las motivaciones que pueda tener incluso el mismo Papa, ¿no? Sí, sí, a veces que yo digo, el Santo Padre también es víctima muchas veces de interpretaciones tremendas, ¿no? Y y su reacción me gusta, porque dice, bueno, es bueno que le digan a uno esto en lo cual uno puede haberse equivocado o no puede haber pensado. Alguien le dijo, Santidad, usted habla mucho de los pobres y reclama mucho de los pobres, etcétera, y ataca a aquellos que tienen muchas riquezas, pero nunca le habla a la clase media. Y el Papa dijo, bueno, es verdad que gracias por decirme esto. Es una manera, creo, muy, no solamente elegante, sino cierta de responder. Dice, y enseguida explicó su pensamiento. De los pobres habla continuamente Jesucristo en el Evangelio y de la atención que hay que tener a los pobres. Yo hablo de ese tipo de pobres. Yo no hablo del pobre sociológico. Yo no hablo de lucha de clases, ¿no? Por lo tanto, y cuando ataco la riqueza, es la riqueza aquella del joven rico del Evangelio. Pero es verdad que podía hablar de los trabajadores, de las personas que luchan por ganarse la vida y que llegan a un buen estatus social. Quizás falte eso, para las próximas veces lo voy a pensar. Y yo creo que eso es también una lección que él nos dio a todos, porque todos podemos caer a veces en un momento en algún exceso o en una... no estar atentos a lo que es crítico. Bien, lo voy a pensar. Y Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, también hablaba de la pobreza emocional. Sí, y este Papa ha dicho, una de las pobrezas más grandes que hay es la soledad. Es decir, un anciano que se queda solo, aunque tenga una pensión, aunque pueda ser, como pasa en Cuba, que en Cuba hay un sentido a veces de vecinos atendiendo. Yo he ido como sacerdote a ver a un anciano que está muy malito y me han pedido que vaya a orar por él y a ponerle la unción de los enfermos, los vecinos. Y he llegado y lo he visto en una camita con unas sábanas blancas, limpias. ¿Y con quién vive él aquí? ¿Quiénes son sus familiares? No, él no tiene familia. Él vive solo. ¿Y cómo se alimenta? A nosotros le traemos los vecinos, los vecinos. Entonces, ese hombre no tiene tanta soledad porque la sociedad cubana todavía conserva estos valores de solidaridad que en último término son de origen cristiano, que fue la cultura que se sembró aquí. Y esto que puede tender a perderse con temor de todos. Todos tenemos temor de que esos valores se pierdan aquí, ¿verdad? Produce en este hombre, ¿con qué paz aquel hombre me recibió? Y mi oración por él, sabiendo que iba a morir, pero con qué paz. Y aquellas personas todas rodeando a aquel anciano. Digo, ay, hay muchas familias que no al sacerdote ni al médico llaman a veces cuando tienen un enfermo tan mal,
ni los rodean así, ni la sábana está tan limpia, ¿no? Y eso es lo que vemos cada día. Hay mucha pobreza humana y mucha soledad muchas veces, y mucha incomprensión y mucha dureza en el trato para las personas en sus casas, para los adolescentes muchas veces, por parte de las familias, mucha incomprensión. Entonces, ahí hay pobreza. ¿Sí? Ahí hay pobreza real y pobreza emocional. Sí. Yo quería, usted nació en Hawái Grande, usted nació un 18 de octubre, día de San Lucas, está próximo dentro de muy poco a cumplir 79 años, se ve espléndido, eminencia, y usted ha dicho que Juan Pablo es el papa de su vida. Tiene que explicarme primero por qué Juan Pablo es el papa de su vida. Y usted fue un gran hijo. ¿Cómo se sintió cuando falleció su mamá que lo acompañó? Ahí en el arzobispado, tan gentilmente, usted nos invitó a mi esposa y a mí y pasamos una mañana inolvidable recientemente. Juan Pablo II, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Fue el papa que me nombró. Al poco tiempo de haber sido elegido él para la sede de Pedro. El día 30 de noviembre, el nuncio apostólico va a visitarme. Siempre este es el procedimiento, para decirme, mire, el Papa lo quiere designar a usted obispo de Pinar del Río, usted tiene que aceptar, piénselo ante Dios. Yo me quedé muy, realmente mis 9 años en la Catedral de Matanzas, donde me había bautizado, que es curiosamente. ¿Y su provincia? Mi provincia, mi ciudad. Hice mi escuela primaria allí, mi instituto de segunda enseñanza donde estudié. ¿Y tocaba el piano? Bueno, a sí, tocar el piano. tocaba el piano. Era un poquito populachero en mi piano, no que era muy clásico, ¿no? Porque a eso me embulló un primo mío que era mayor que yo y lo veía tocar, que tocaba muy bien de oído. Después fue director de la orquesta de Baradero Internacional, ahora ya es bisabuelo, pero fue un músico pero popular muy bueno. Y a mí me gustaba, después viví en un barrio como el de Simpson, en Matanza, donde yo me ponía a tocar el piano ahí y todos mis vecinos, los muchachones aquellos que tocaban muy bien tumbadora y hasta tambores batá, venían allí y me acompañaban y yo tocaba desde la comparsa de la Escona hasta un guaguancó. Eso, por lo tanto, era muy... ese fue mi barrio y conozco todo muy bien eso. Pero era Matanzas, mi ciudad, todo aquello, mi diócesis, tenía 2 comunidades muy lindas en la ciudad, la catedral y la parroquia de Pueblo Nuevo. Además de atender otras 2 parroquias en el campo. Pero bueno, era 2 iglesias en el campo. Era algo... y me ocupaba de la catequesis en la diócesis. Y me ocupaba del movimiento de los jóvenes en la diócesis. Tenía yo 42 años. Me parecía... Yo le dije al nuncio aquel día, Excelencia, óigame, a mí me parece que esto lo hago bastante bien aquí, pero irme allá de obispo con mi edad, los otros padres que están allí son mayores que yo, ¿cómo yo me voy a sentir? Yo, no sé, yo tengo que pensarlo. Y me dice, bueno, yo le doy esta noche para pensarlo. Bueno, una noche en blanco. Llegué a la nunciatura, claro, ojeroso de no dormir y todo eso. Y me dijo, estaba hablando con unas monjitas él, y me dijo, espéreme en la capilla. Y yo me quedé parado en el mismo vestíbulo. Él salió pero no le dije que me esperara en la capilla. Digo, Excelencia, yo no sé dónde está la capilla de esta casa. Yo había ido a la Anunciatura Apostólica, si acaso, una vez, y a la sala. Y nada más, dice él, por eso lo escogimos para obispo. Es decir, yo no venía del mundillo eclesiástico. Por eso esas frases de que si yo estaba calculando, no, los que muchas veces calculan no llegan. Bueno, y entonces va obispo
y después además, claro, me imagino yo que como también lo nombra Juan Pablo, arzobispo de La Habana. 3 años después, y claro, por eso yo digo que es Juan Pablo. Claro, y después Y cardenal. después me hace cardenal. Y con mi madre fui a Roma, y pudo hacer el viaje, y ya muy viejita, ¿no? Y después, ya 2 años después murió. Pero sin perder su lucidez, era mi secretaria para los teléfonos. Yo nunca retenía un teléfono, porque yo decía, dime el número del seminario, y me lo decía. Y un día me dice el chofer, dígame el número de su chapa del automóvil, porque hace falta ahora inscribir, no sé qué. Digo, yo no sé el número. Dice mi madre, pero ¿cómo tú no vas a saber el número de la chapa? Dice, yo me hubiera parado en el balcón y lo hubiera visto el número y yo lo sabría. No, era así. Pero así murió, con esa lucidez, con esa claridad. Y de repente, es fuerte la partida de repente de una madre de hijo único, pero no malcriado. Porque ¿qué pasaba? Mi padre fue bodeguero. Tenía una bodega y ella lo tenía que ayudar en la bodega el día entero. A mí nadie me llevó al colegio de pequeño, como llevan ahora tanto a los niños. Yo salía para mi escuela, porque ella tenía que, junto con él, que trabajar, etcétera. Yo me acuerdo que me mandaban a mandados, etcétera, lejos. Y yo iba con 10 años. No había temor en una ciudad como Matanzas, ni en la época había los temores que después han venido en la vida de todos los pueblos del mundo y en todas partes, ¿no? Sí, porque no son solo aquí. Aquí es los lugares donde menos ocurre. Pero usted ve los hijos todos acompañados en todas partes, súper custodiados, súper protegidos. No podían ellos. La verdad que no, ninguno de los dos podía. Doy gracias al Señor de un hogar tan unido, de gente que se quería, que me enseñaron que la armonía y la paz es un bien superior que vale más que el dinero. Eso es tan importante para la vida de los niños, de los jóvenes, que me enseñaron realmente eso. Y claro, se quedó mi madre viuda. Yo le dije, ven conmigo, quitamos nuestra casa de Matanzas, y fue a vivir conmigo. Y me acompañó en la catedral, en Pinar del Río, en La Habana, y hasta que el Señor, bueno, la llamó. He tenido la suerte de tener conmigo a esas hermanas, las hermanas del amor de Dios. Se encargaron, la cuidaron, y me permitía este movimiento. Recuerdo la noche en que yo le comuniqué, porque el derecho de decírselo a la madre sí existe. Este secreto se puede guardar de que me habían nombrado cardenal, nadie lo sabía, pero yo tenía el derecho, antes de que amaneciera, de decírselo la noche antes a mi madre. Y le toco en la habitación, ahí en el obispado. Sí, sí. Y le digo, mira, ¿sabe que me han nombrado cardenal? Dice, sí. Dice, ay, menos mal que esta vez no tenemos que mudarnos. Qué cosa, qué maravilla. Qué cosa. Qué maravilloso. Esos son los recuerdos que me dejó, los buenos. Yo no tengo más que eso. El dolor del momento fue tremendo, el impacto del momento, pero allí tenía a mis monjas, las que las cuidaron a ella, sí siguen atendiéndome a mí. Sí, lo acompañan a usted ahora allí. Me acompañan en cierto modo. Y bien, yo no sé, pero la soledad es patrimonio de ciertas psicologías. Lo he oído varias veces en entrevistas que tú has hecho. Hay psicologías de personas que están solas acompañadas, y hay psicologías de personas que en un momento dado a veces que buscan un ratico de tranquilidad, porque no tienen un momento, no tienen un momento. Y esto, mi vida ha sido siempre así, y sigue siendo así, gracias a Dios. Y entonces, es decir, que esa pobreza no la he experimentado. Bueno, Eminencia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando los nombran cardenales.
en ese momento en que les entregan el birrete, ¿no? Sí. Y el anillo cardenalicio, en el instante, no en las horas previas ni en las después. Cuando eso ocurre, en el caso suyo, que fue nombrado además junto con otros 29 cardenales, o sea, fueron 30, en ese instante, ¿en qué usted pensó? Fui acompañado por unas 150 personas de Cuba en un vuelo especial. Hubo autorización para todo eso, hubo facilidad para que pudieran ir. La iglesia costeó todo el viaje de tantas personas. Personas muy sencillas, en todas las diócesis de Cuba, de todo el país. Fue la señora que me cocinaba en aquel momento. Fuimos a San Pedro, rezamos el credo apostólico allí, frente al altar de la confesión. Y saliendo de allí todo aquel grupo, en la plaza misma de San Pedro, empezó a decir, Cuba tiene cardenal. Y era la frase que decían. Y no decían, viva el cardenal. Cuba tiene cardenal. Sino, Cuba tiene cardenal. Óyeme, esa frase se me quedó a mí. Yo decía, esto es para el servicio de Cuba, de mis hermanos en Cuba, de esta gente que ha venido de allá toda, que siente que Cuba entera tiene cardenal. Yo creo que yo pensé mucho en ese momento. Si en el momento de mi ordenación sacerdotal pensé en mis padres, y en el momento de la ordenación episcopal pensé lo que dejaba en Matanzas, y pensé en mi nueva responsabilidad de Pinar del Río, lo que pues, hubo dos fotos aquí que fueron reveladoras. Cuando me pusieron la mitra de obispo, yo puse, parece una cara que salió en una foto, pero tiraron otra enseguida donde estoy sonriendo. La primera foto, me dijo el fotógrafo, hay que destruir esta foto. Era la de un hombre que le había caído un peso encima. Y esto es lo que sentí yo. Pero cuando Cardenal no, sentía como una responsabilidad con todo ese pueblo que me había acompañado, que representaba al pueblo de Cuba. Y con todo el futuro de este país, con todo el momento tremendo que vivíamos, estábamos en pleno periodo especial. Todo esto entraba en el querer del Papa de que hubiera aquí un cardenal en ese momento. Creo que todos estos ingredientes estaban entrando y es lo que yo experimentaba cuando el Papa me puso el birrete con su estilo tan típicamente dramático, artístico, porque el Papa era así, Juan Pablo. Había sido actor, Había pues. sido actor. Yo he buscado aquí, usted dijo, jamás la iglesia en Cuba estaría no solamente respaldando, sino siquiera aceptando mínimamente cualquier intervención extranjera. Eso jamás. Eso lo dijo usted. Y usted se entrevistó por 15 o 20 minutos hace muy poco con el secretario de Estado, John Kerry. Yo no le voy a preguntar qué habló. Bueno, hablamos de Cuba, de su futuro y de Hablamos de cómo Cuba. había que dar pasos en el futuro inmediato para que pueda bueno, pues entonces me lo dijo. superarse el bloqueo y todo esto, ¿no? En otro momento, yo busqué aquí, son citas suyas que me parecen fantásticas. Es un bien innegable que exista una separación de la Iglesia y el Estado, pero esta separación no puede considerarse como una separación de la Iglesia de la sociedad. Puedo haberlo dicho más de una vez, Sí, sí. porque ese es un concepto muy arraigado en la iglesia actual. Yo recuerdo que ese concepto fue utilizado por el Papa Benedicto en conversaciones con Sarkozy, cuando le dijo al presidente de Francia, el Estado laico ha sido muy beneficioso para la iglesia, porque la iglesia no es parte del poder, no es parte del establishment oficial, sino la iglesia es la iglesia que está separada del Estado. Claro, añadir, esto no significa que esté separada de la sociedad, es decir, que no tenga una acción social. Iglesia en estado laico no significa que la iglesia no pueda atender a los enfermos,
a atender a los ancianos en sus centros, no sé, atender a personas discapacitadas, atender a personas con necesidad, dar de comer a pobres. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo fantástico lo que ha hecho Cáritas Española ahora durante la crisis de España. Ha sido reconocida como la que ha ayudado a tantos, sobre todo pensionados, a poder pasar esta crisis que están pasando aún. Y ha sido esa es la acción social de la Iglesia. Eso es importante considerarlo, porque a veces se ha confundido esto. Pero el Estado no es laico. Sí, el Estado es laico, pero no es antirreligioso por ser laico. Si no fuera laico, tendría que ser o religioso o antirreligioso. Claro. Aquí fue fantástico cuando se declaró el Estado laico en Cuba, porque primero no lo era. En aquellos años primeros difíciles, no, el Estado fue laico después. Y ahí fue un avance social. Y aquellos países que tuvieron la religión como religión oficial o que la tienen, la católica o la protestante, lo cual sea, han ido declarando el laicismo del Estado siempre porque es ventajoso para la Iglesia y para el Estado. Y para el Estado. Ahora, a usted le dijo el Papa Benedicto que la Iglesia estaba para el Evangelio, pero no estaba para derrocar gobiernos. Sí me lo dijo. Para repartir el Evangelio. Y usted le comenta eso a el entonces cardenal Bergoglio a punto de entrar al cónclave. Usted le dice: Tú vas a ser papa hoy. Hoy. Y yo quiero decirte esto, compartirte esto que me ha dicho Benedicto. Le dije así y él me dijo, ha dicho esto, porque la frase del Papa fue así: la Iglesia no está en el mundo para cambiar gobiernos, la Iglesia está en el mundo para penetrar con el Evangelio el corazón de los hombres, y los hombres cambiarán el mundo. Entonces, al oír esto, él alzó las manos y dijo, esto habría que ponerlo en una pancarta gigante a la entrada de todas las ciudades del mundo. Qué hermoso. Y entonces repitió la frase palabra por palabra. La Iglesia no está en el mundo. Y lo que sigue. Es decir, para mí fue algo hermoso ver que la línea que yo tenía de seguimiento muy personal y que yo vi entonces en Bergoglio y aquel día, que si él iba a ser el Papa, él iba a continuar la línea de los otros. Pero son tres hombres distintos en tres estilos, pero con un mismo sentir que proviene del Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo usted lo presintió? Pues ya yo había estado en 2 votaciones, no te olvides. Sí. Y las 2 votaciones parecían muy favorables a él. Yo le podía decir, mira Jorge, esta tarde tú vas a ser Papa. Sí, claro, no es un presentimiento, era casi te una voy matemática. a decir su respuesta, ¿no? Si no, se vira la tortilla. Eso fue lo que dijo. Qué maravilla. Ese es el Papa que te quiero describir. Ese es el Papa del que hemos estado hablando de una u otra manera todo el tiempo y que ya va a llegar el 19 y va a estar aquí con nosotros. Usted sabe que los papas los recibí, no solo los católicos, los cristianos, el pueblo de Cuba. El pueblo, seguro. Los recibe siempre con una gran alegría. Tenemos ese sincretismo religioso tan fantástico, los más ortodoxos y los menos, sí. Los del vaso de agua y los del corazón de Jesús, sí. ¿no? Los de la mano de Orula y el capelo. O sea, quiere decir, toda Cuba. Él va a estar, llega el 19, usted lo recibirá. No sé si hay prevista una peregrinación. Un gran recorrido. Un gran recorrido. Sí, y está previsto el recorrido, sí, será de unos 18 kilómetros. Qué bárbaro. Entonces, desde el aeropuerto de Rancho Boyero esperamos que no llueva. Dicen que cada vez que yo hablo de eso, digo esperamos que no llueva. Algunos de los que estábamos en la comisión mixta, Iglesia, Gobierno, preparando, los del gobierno me dijeron, no hable más de lluvia, que no va a llover. No va a llover. Bueno, más se rubiera que no va a llover hasta octubre, una cosa... Los jóvenes me han dicho, ¿y si llueve nos mojamos? Entonces, ha sido, yo creo que hay un ambiente popular
como no lo ha habido con ninguno de los dos anteriores. Primero, porque el Papa es muy conocido, ha sido más conocido a través de los medios de comunicación. Su elección a la sede de Pedro fue vista por televisión. Después ha habido referencias a él, porque sus pronunciamientos siempre han sido tan impactantes que en algún momento se ha dicho siempre algo. Sus mensajes de Navidad o de Pascua de Resurrección han sido transmitidos por la televisión cubana. También se han publicado, esta última. Estas cartas encíclicas que él ha publicado tienen un valor, dijéramos, de modernidad, de fe cristiana encarnada en la modernidad y en lo que hay que hacer hoy. Para salvar el medio ambiente. Sí, para salvar el medio ambiente y lo que tiene la iglesia que hacer hoy. Yo creo que esto ha sido realmente una posibilidad de que sea más conocido. Habla nuestra lengua, es latinoamericano, etcétera, y ha tenido esta intervención muy especial en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El señor Kerry me lo recordaba al hablar lo conmigo. dijo Obama y lo dijo nuestro presidente Raúl. Lo dijo el presidente Raúl, lo dijo el presidente Obama el mismo día, a la misma hora, que daban las gracias al Papa Francisco. Yo creo que sí, que con la discreción propia del Papa, con ese silencio que es el que hace posible que las cosas tengan éxito, que no haya filtraciones, que no se difundan, que no haya propaganda ni ruidos en el sistema que lo hagan incomprensible los hechos, no. Yo creo que ha sido algo extraordinario y esto lo ha dado a conocer de manera muy especial. Usted va ahora, Dios mediante, a recibir en nada, apenas unos días, al tercer Papa en Cuba. Pero no hay tres Cubas. Creo que han venido los dos, el Papa Benedicto y el Papa Francisco que vendrá, que vienen a una Cuba en transformación creciente. Después que el Papa Benedicto vino a Cuba, lo vi en Roma y me dijo que Cuba se estaba transformando, me dijo el Papa Benedicto, y que se debe ayudar a esta transformación. Ahora estamos viviendo, después del 17 de diciembre, que fue un momento histórico, que marcó una nueva posibilidad con las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, en un proceso un poco único, porque normalmente empiezan una serie de conversaciones que desembocan en las relaciones diplomáticas, pero esto comenzó por estas relaciones como para afianzar algo que debe continuar. Entonces el Papa llega en el momento en que ya hay dos embajadas respectivas en ambos países, llega a Cuba y su misma posibilidad de venir aquí y de viajar a Estados Unidos después le ofrece una ocasión de mostrar que él quiere que esas relaciones avancen. El mismo secretario Kerry me decía en sus palabras a mí, esperamos que el Papa Francisco anime siempre aquí al presidente y al gobierno cubano a continuar este camino de mejoramiento de relaciones. Y es el sentir también del gobierno de Cuba. Por lo tanto, sí, es la misma Cuba, pero esta Cuba que ya encontró en transformación el Papa Benedicto, que está en una etapa nueva de su historia, la que encontrará el Papa Francisco, y que cada uno ha tenido la posibilidad de impulsar este camino hacia adelante, porque no podemos olvidar la frase del aeropuerto de Juan Pablo II al salir de Cuba, que Cuba se abra al mundo,
que el mundo se abra a Cuba. Esto quedó como una frase casi lapidaria. En la mañana en que el 17 de diciembre se da la noticia de esto, una de las buenas hermanitas de mi casa me dice, ay, es San Juan Pablo II quien está viendo desde el cielo esto, la realización de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba de manera muy única, porque esto es algo totalmente nuevo y grande. Yo dije, mira qué reflexión tan profunda y tan cierta. No hay rompimiento en la línea esta que va desde aquella frase hasta este momento en que viene el Papa Francisco y lo que pueda decir él a la hora de partir de Cuba, que será, sí, de la misma Cuba aquella, pero en un estadio nuevo de transformación. Bueno, Eminencia, muchas gracias. Muchas gracias. Usted sabe que yo soy un hombre de fe y le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de formar parte con esta entrevista de su historia personal, que es, como la de todo buen cubano, la historia de Cuba. Mi respeto para usted como amigo, como eminencia.